Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Les habla Santiago López Cabrera, estudiante del programa de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad del Cauca. Mi grupo está conformado por Sebastián Sarri Almendra y mi persona, Santiago López Cabrera, quien les está hablando. Este es el trabajo final de la asignatura Cálculo de nuestro programa, en el cual les hablaremos un poco acerca de concavidad y puntos de inflexión a partir de las derivadas, teniendo en cuenta un poco más la segunda derivada. Eh, en este trabajo eh, les hablaremos un poco acerca de la ingeniería civil, de las derivadas, del cálculo y les daremos ejercicios, les mostraremos un ejercicio práctico explicado para que entiendan un poco mejor los conceptos y la práctica. Primero que todo, ¿qué es la ingeniería civil? La ingeniería civil es la rama que se encarga del diseño, construcción y mantenimiento de infraestructuras, como carreteras, ferrocarriles, puentes, canales, presas, puertos, aeropuertos y demás, las cuales transformarán las ciudades. Los profesionales de esta carrera pueden ocupar puestos en casi todos los niveles, tanto en el sector público como privado, trabajando por cuenta propia para grandes empresas. Entre sus actividades principales está la planificación, organización, dirección, control y supervisión de las obras, siempre pendientes de las normativas vigentes y el cumplimiento del marco legal. Los ingenieros civiles deben estar capacitados para realizar funciones tanto en el área administrativa como en la técnica de una obra, pues es muy probable que se mueva en ambos hábitos. Es decir, pueden trabajar tanto en planta como en oficina y es importante que conozcan y comprendan cómo funcionan ambas partes. Cálculo. El cálculo es una rama que deriva de la matemática, la cual estudia la resolución de problemas matemáticos luego de determinar las variables de una ecuación de forma progresiva, incrementando cada uno de sus valores. Esto sirve para determinar curvas dependientes, los valores mínimo y máximo de una función, áreas y volúmenes. Se estudiará en un rango o intervalo determinado. El cálculo es útil para su aplicación en diversas disciplinas, como por ejemplo la ingeniería. ¿Qué es una derivada? En matemáticas, la derivada de una función es una medida de la rapidez con la que cambia el valor de dicha función matemática según cambia el valor de su variable independiente. Es la razón de cambio instantánea con la que varía el valor de dicha función matemática según se modifique el valor de su variable independiente. La derivada de una función es un concepto local, es decir, se calcula como el límite de la rapidez de cambio media de una función en cierto intervalo. Cuando el intervalo considerado para cada variable independiente se torna cada vez más pequeño, por eso se habla del valor de la derivada de una función en un punto dado. La aplicación de las derivadas en la ingeniería civil. La derivada tiene una gran variedad de aplicaciones, además de darnos la pendiente de la tangente a una curva en un punto, se puede usar la derivada para estudiar tasas de variación, valores máximos y mínimos de una función, concavidad y convexidad, etc. En ingeniería civil se utilizan las derivadas para relacionar las ecuaciones de cargas estáticas con las ecuaciones de momentos flexionantes. Sirve para calcular velocidades no solo de un cuerpo, sino que velocidades de crecimiento, decrecimiento, separación, divergentes de fluidos, etc. También sirve para minimizar costos o materiales para la elaboración de un proyecto, etc. Concavidad. Una función es cóncava cuando dados dos puntos cualesquiera el segmento que los une queda por debajo de la curva. La concavidad como característica del gráfico de una función se refiere a la condición geométrica de una región situada bajo la curva. Se dice que una función f de x es cóncava cuando la región bajo la curva es convexa, en caso de que la función sea dos veces derivable. Esta es cóncava si y solo si f de x es menor que cero. Una función cóncava también se llama cóncava hacia abajo, mientras que una función convexa es llamada cóncava hacia arriba. La concavidad de una curva o de una superficie es la parte que se asemeja a la zona interior de una circunferencia o de una esfera, es decir, que tiene su parte hundida dirigida al observador. Es el concepto complementario al de convexidad. Puntos de inflexión. Un punto de inflexión de una función
Es un punto donde los valores de la función continua en x pasan de un tipo de concavidad a otro. La curva atraviesa la tangente matemáticamente. La segunda derivada de la función f en el punto de inflexión es cero o no existe. En el cálculo de varias variables a estos puntos de inflexión se les conoce como puntos de ensilladura. Un punto de inflexión es un punto en el gráfico donde la función cruza su línea tangente y cambia de cóncavo a convexo y viceversa. Los puntos de inflexión pueden ocurrir solo donde la segunda derivada iguala a cero o es indefinida. A continuación, mi compañero les va a presentar un ejercicio práctico sobre puntos de inflexión y concavidad. Después de que nuestro compañero Sebastián nos explicara los conceptos de puntos de inflexión y concavidad, realizaremos un ejercicio práctico, les demostraré cómo se hace y los pasos sencillos para llegar a la solución. Bueno, ejercicio práctico de puntos de inflexión. Esta es la función que nos dan. F de x, 2x a la 3 más 4x a la 2 más 3x más 9. El primer paso que tenemos que hacer es derivar esta función. Como ya saben, dejamos la x, este número lo pasamos a multiplicar con este y le quitamos un exponente. Si está en 3 quedaría en 2. Aquí hacemos lo mismo, 2 por 4, 8, bajamos el exponente y como era 2 queda en 1, entonces solo ponemos la x. Este número no está elevado, como está elevado a la 1, entonces multiplicamos 1 por 13 y quitamos la x. Este número no lo bajamos porque no tiene x, entonces no nos sirve. Segundo paso, derivamos nuevamente la función. Derivamos esta función que tenemos aquí, hacemos la misma, f b' de x, este 6x al lado nos quedaría en 12x y este 8x nos quedaría 8. El siguiente paso que tenemos que hacer es igualar la ecuación a 0. Igualamos f b' de x a 0. Entonces, 0 igual a 12x más 8, bajamos la misma ecuación. El siguiente paso que tenemos que hacer es despejar. Despejamos la ecuación, resolvemos, simplificamos y nos da menos 2 tercios, que es igual a menos 0,66. El siguiente paso que tenemos que hacer es reemplazamos el número que nos dio, el menos 2 tercios, lo reemplazamos en la ecuación, en la función. Entonces, f de menos 2 tercios, en donde está la x ponemos el menos 2 tercios, que es esta x que nos dio aquí, esta x que es menos 2 tercios. Resolvemos todo esto en la calculadora y nos da 41/27, que esto es igual a 1.51. Ahora los intervalos del punto de inflexión serían estos: menos 2 tercios en x y 41/27 en y. Lo que tenemos que hacer ahora es, mediante una recta, analizamos y utilizamos fb' de x para rectificar que esté bien, para saber en qué parte nos da el punto de inflexión y mirar la concavidad si va hacia arriba o hacia abajo. Entonces lo que hacemos es cogemos, si es negativo la concavidad es hacia abajo y si es positivo al contrario. Entonces vamos a ensayar con cualquier número negativo a ver cómo nos da el resultado. Entonces reemplazamos en fb'. Vamos a poner en este caso el menos 4. Entonces fb' menos 4 igual a 12 por menos 4 más 8. Menos 48 más 8 nos da igual a 40. Nos da número negativo, entonces nos indica que desde menos infinito hasta menos 2 tercios es negativo, entonces la concavidad va hacia abajo en este punto de aquí, desde aquí hasta aquí. Y ahora ensayaremos con dos números, con el 0 y con el 1. fb' de 0, entonces resolvemos en la misma ecuación, reemplazamos simplemente,
12 por 0, 1 más 8. 0 más 8 nos da 8. Nos da este 0 aquí. Nos indica que es positivo. Este número que nos dio es positivo. Entonces, desde el 0 hacia acá, la concavidad es hacia arriba. Bueno, ahora les hablaré acerca de MATLAB. MATLAB es una excelente aplicación. La podemos utilizar en asignaturas como cálculo, álgebra lineal, cálculo 2. MATLAB, por sus siglas en inglés, Math de Matrix y Lab de Laboratory, significa laboratorio de matrices. ¿Pero qué es una matriz? Una matriz en matemáticas es un arreglo bidimensional de números y en su mayor generalidad de elementos de un anillo. Las matrices se usan generalmente para escribir sistemas de ecuaciones lineales, sistemas de ecuaciones diferenciales o representar una aplicación lineal. MATLAB es un excelente software de ingeniería, posee un lenguaje increíble de programación de alto nivel. Esto no quiere decir que sea complicado usarlo porque diga que posee un alto nivel. Al contrario nos dice que al ser un alto nivel de programación podemos programar sin saber mucho acerca de esto. Por eso es una excelente aplicación que podemos usar en el campo de la ingeniería y otras disciplinas. MATLAB es un programa para realizar cálculos numéricos con vectores y matrices. Por tanto, se puede trabajar también con números escalares, tanto reales como complejos, con cadenas de caracteres y con otras estructuras de información más complejas. Bueno, gente, ya para terminar con este trabajo de puntos de inflexión y concavidad, daremos las conclusiones que obtuvimos de la investigación y de la práctica de los ejercicios. Mediante esta investigación y aplicación pudimos analizar y entender lo importante y necesarios que son los conceptos de derivadas para obtener los intervalos de concavidad y para obtener el punto de inflexión de una función dada, teniendo en cuenta que el punto de inflexión es el punto donde cambia la concavidad de la función. La segunda derivada es muy importante aquí. Una conclusión más es que la segunda derivada es importantísima para obtener los cálculos. MATLAB es una plataforma muy útil ya que nos ayuda a resolver problemas complejos y nos brinda trazos reales y exactos, más que todo en las disciplinas, en las ingenierías y otras disciplinas, en cálculo, en álgebra lineal, etc. Y las derivadas nos pueden ayudar en las interrogantes que se pueden presentar en la ejecución de una obra civil. Muchas gracias, espero que se encuentren bien, que hayan entendido el tema y que les haya gustado. Muchas gracias, bendiciones.